días a todos los docentes, alumnos y público presente. Nosotros somos Alonso González, Patricia de la Rosa, Antonio Mena, Aquiles Guzmán y Elena Tejada. Nosotros les daremos a conocer nuestro proyecto de tesis titulado La Guerra Fría y sus efectos en Chile. Nuestro tutor fue el profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, don Edgardo Pérez Lara. Antecedentes sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría es el conflicto ideológico, político y económico marcado por dos superpotencias que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética o URSS. Cada una representaba un sistema ideológico y político distinto. Estados Unidos representaba el liberalismo keynesiano y la Unión Soviética representaba el comunismo marxista. Planteamiento del progreso. Fue quizás el gobierno socialista marxista de don Salvador Allende una de las principales manifestaciones de la Guerra Fría en Chile. En su gobierno, buscó dividir la economía chilena en tres áreas. Primero se encuentra el área social, donde todas las empresas llamativas para el Estado pasaron al mando de él. Segundo, se encuentra el área mixta, donde las empresas a cargo del Estado tienen una ayuda de las pequeñas capitales de las empresas privadas. Y por último, se encuentra el área privada, que esta no se quiso romper tradicionalmente la economía chilena, ya que esta estaba ligada al capitalismo y al liberalismo. Con esto se quisieron crear reformas para que no interrumpa el proceso de las Fuerzas Armadas. La pregunta de investigación. ¿Cómo se enfrentaban dos sistemas ideológicos antagónicos en Chile durante los gobiernos de Frei Montalva, Allende y Pinochet? En base a esta pregunta nosotros nos basaremos en este trabajo y demostraremos las diferentes situaciones que podemos ver. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, primero que todo elegimos este tema ya que este año en clase de historia estábamos pasando materias relacionadas con Guerra Fría, por lo cual pensábamos que esta investigación se nos haría mucho más sencilla. ¿Para qué investigamos este tema? Nosotros como grupo quisimos investigar este tema de Guerra Fría para relacionarlo con Chile, ya que consideramos buena idea relacionar la Guerra Fría con los acontecimientos que pasaban en los periodos de gobierno de Jorge Alessandri, Frei Montalva, Allende y Pinochet. Nuestro objetivo es demostrar cómo afectó la Guerra Fría a Chile durante los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva, Allende y Pinochet. También queremos dar a conocer en qué estado estuvo Chile durante este suceso. Nuestra hipótesis. Los paradigmas ideológicos de la Unión Soviética influyeron determinantemente en el intento de instaurar el socialismo marxista en Chile hasta el gobierno de Salvador Allende y un reemplazo del capitalismo hasta 1970. Por medio de esta hipótesis nosotros vamos a comprobar que realmente el conflicto que surgió entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, influyó realmente en Chile y cuáles fueron sus consecuencias. El problema principal que nosotros encontramos en esta investigación fue que no podíamos encontrar información completa durante los años de 1970 a 1974 en Chile, ya que en este tiempo los sistemas de comunicación fueron controlados según los intereses políticos. La definición de la Guerra Fría sería un conflicto ideológico entre las dos superpotencias que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, dentro del periodo de 1947 a 1991. El origen de este conflicto nace en el término de la Segunda Guerra Mundial con las tensiones de posguerra y la recaída de la Unión Soviética. Existía la constante amenaza de guerra, pero nunca llegó a ser lo que hace referencia al nombre, frío, o sea que era un conflicto tenso y hostil, porque la relación nunca fue bélica. Esta guerra afectó en todos los ámbitos de la vida de las dos superpotencias, ya sea político, ideológico, tecnológico, científico, hasta deportivo. Como antecedentes podemos destacar que la Unión Soviética quería difundir su ideología, lo que alarmó a los americanos que querían
tener países que adoptaran su misma ideología, querían difundirse. Las dos superpotencias estaban alertadas gracias a la constante amenaza de ataque, porque ambas adquirieron armas de ataque. Y cuando Estados Unidos pudo tener armas atómicas, fue lo que más alertó a los soviéticos. Los soviéticos tenían que Estados Unidos utilizara a la Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. El punto máximo de este conflicto se hace llamar la crisis de los misiles, cuando los satélites americanos pudieron captar que en Cuba habían armas atómicas dirigidas hacia ellos. Entonces ellos, alertados, hicieron la llamada a los soviéticos. Le dieron 6 días como máximo para que pudieran sacar estos misiles, o si no, se desataría una guerra, cosa que los soviéticos temían, por lo que hicieron caso a los americanos. Bueno, el socialismo de la Unión Soviética. En la década de los 60, el socialismo pasó a llamarse socialismo real, que buscaba decir que el socialismo se podía integrar en diferentes partes del mundo, pero lo único que logró funcionar fue el socialismo de la Unión Soviética y en algunos de los países de Europa Oriental. El socialismo de la Unión Soviética en verdad fue comunista hasta 1990. Este tenía en su gobierno un parlamento de Soviet Supremo, un sistema totalitario y una dictadura del proletariado. Principalmente se le denominó la Unión por sus residentes. Ahora en estos tiempos se le llamó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Debido a los conflictos ideológicos que se provocaron entre las dos superpotencias, ocurrieron enfrentamientos políticos, militares, sociales, culturales, etc. Tras la muerte de Lenin, ocurrió un enfrentamiento entre Trotsky y Stalin, que le dio para que Stalin llegara al poder en 1927. A medida que avanzaba el marxismo, este se implementó mucho en América Latina, donde afectó en Cuba, en África subsahariana, etc. Esto dejó en manos de que la Unión Soviética ya no podía estar como al mando de esta guerra fría y lo llevó al borde de un colapso económico. Tras los conflictos de la expansión del socialismo, ocurrió un conflicto entre Hungría y Checoslovaquia, lo que se llamó Primavera de Praga. La Unión Soviética finalizó en 3 procesos: en una ruptura interior, en una movilización popular e en una insurrección. Esto abarcó entre 1935 y 1939, con países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etc. En 1939 cayó el muro de Berlín, lo que provocó un fuerte impacto para la Unión Soviética, la cual se rindió en 1991. Contexto político en Chile antes de que se instaurara el socialismo. En Chile existía un régimen demócrata liderado por Augusto y Montalva durante su desarrollo de gobierno que se llevó a cabo desde 1964 a 1970. Durante ese régimen, Chile fue impulsado fuertemente por Estados Unidos en distintas áreas, pero principalmente en lo económico. Por ello se dio una preocupación por desarrollar programas de promoción popular como sindicatos y juntas de vecinos. Durante este periodo se le dio privilegio a los derechos, por lo cual se creó un parlamento que crearon los ministerios. Uno de los más destacados fue la creación del Ministerio de Desarrollo y Vivienda. También durante este régimen se crearon 3 cosas que resaltaron, que fueron la reforma educacional, la reforma agraria y la chilenización del cobre. En la reforma educacional encontramos que se intentó disminuir el analfabetismo y también se expandió la enseñanza básica a 8 años y se disminuyó la primaria a 4 años. También encontramos que se dividió la área en científico humanista y técnico profesional. En la reforma agraria su función era expropiar los latifundios que no estaban siendo bien ocupados y la restitución de tierras a los campesinos, donde se intentaba modernizar los procesos de producción y todo esto estaba bajo la supervisión del COE.
La chilenización del cobre se llevó a cabo de 1965 a 1969, donde el Estado obtuvo el 51% de las acciones de las empresas estadounidenses que trabajaban en la mina del norte. Todo esto estaba bajo la supervisión de Codelco, cuya función era la venta y producción del cobre. ¿Cómo llegó el marxismo a Chile? Antes del golpe militar y de la dictadura militar que la sigue, Chile no tenía un sistema político ni una ideología bien definida que seguir, ya que de 1960 a 1970 estuvo inclinándose hacia el liberalismo keynesiano con la ayuda de Estados Unidos, pero cuando llegó Allende se cambia a un comunismo marxista, o un intento de él, que solo dura 3 años. El presidente Salvador Allende se postula 3 veces para las elecciones. En la última, en 1970, asume el rol de la presidencia. Eso es un claro logro a nivel mundial al comunismo, porque es el primer país en el mundo que llega al comunismo por la vía pacífica. Ahí él empieza a hacer una serie de reformas que se tratan de llegar lo más similar posible al marxismo que poseía la Unión Soviética. Pero eso no funciona, la gente se empieza a poner descontenta, empieza a haber revueltas populares y finalmente termina con un golpe de Estado en 1973, donde el presidente se suicida. El nacimiento del socialismo en Chile. Una de las principales causas del nacimiento del socialismo en Chile fue que Allende, al ver que en la Unión Soviética el socialismo estaba, si se puede decir, funcionando, y al ver que en otros países también funcionaba, Allende intentó tomar esto como sistema de gobierno. Allende presentó el socialismo como sistema de gobierno ante el Congreso por medio de 4 discursos. Los 2 primeros fue el 4 de marzo de 1971. En esos primeros discursos él presentó como vía chilena al socialismo, Así fue denominado, así lo denominó él, como el socialismo como sistema de gobierno. En el tercero, Allende fue perfilando y embosando todo lo que tenía que ver con el socialismo, fue explicando más o menos cómo él iba a manejar este sistema de gobierno y cómo iba a ser constituido. Y en el cuarto, finalmente, Allende desmintió los postulados del socialismo que estaban hasta ese momento por Carlos Altamirano, y Allende definió al socialismo como vía chilena, definió al socialismo como vía pacífica y vía desarmada. Y así fue como el socialismo fue tomando fuerza en esos tiempos en Chile, y Allende logró presentar lo que él tenía. El método que nosotros usamos tuvo un enfoque cualitativo, ya que no usamos ni números, ni cifras, ni encuestas. No experimentos, así que no es experimentar. Los participantes fueron nuestro profesor tutor, Edgardo Pérez de Arce y Grifel, y nuestro procedimiento con la entrevista al profesor, que luego nosotros anotamos, escribimos, luego la transformamos en un proyecto de texto. Bueno, el suceso conocido como la Guerra Fría abarcó desde 1947 hasta 1991. Este causó un fuerte impacto mundial, donde las 2 superpotencias buscaban expandir sus ideologías y sistemas políticos alrededor de todo el mundo. La Guerra Fría fue un proceso de conflictos indirectos y bélicos. Uno de los países blancos principales para Estados Unidos y la Unión Soviética era Chile, el cual se transformó rápidamente en un marxismo soviético y en un capitalismo yanqui. Ambos impactaron fuertemente en Chile durante el gobierno del presidente Salvador Allende, el cual fue influenciado por la Unión Soviética. Este empezó a tomar de a poco características marxistas como dar un litro de leche por persona, etc. Se sabe que la Unión Soviética ayudó financieramente al gobierno de Allende, al igual que en Cuba tras sus 3 elecciones. A medida que el marxismo se expandía fuertemente, provocó un golpe de Estado y una dictadura militar, lo que afectó fuertemente en Chile. Sabemos que Salvador Allende llegó a la presidencia por democracia, pero sin embargo fue porque compró
más que nada los votos, con un contrincante de Estados Unidos que sería Augusto Pinochet. Al llegar al poder, instaló rápidamente el neoliberalismo. El primer país en usarlo fue Chile. En conclusión, el comunismo chileno fue fuertemente manipulado por las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que fracasó totalmente. Agradecemos por su tiempo y atención.